El combustible es el alma de nuestra especie. Algunos se refieren a ello como suministro narcisista, demasiado largo y que no transmite lo que hace por nosotros, o el espantoso suministro aunque más corto pero inexacto. El combustible es cualquier respuesta emocional a algo que hemos dicho, hecho o causado. Para entender en detalle qué es, cómo se origina y su papel en esto, debe leer combustible. ¿Qué hace funcionar al narcisista? El combustible está detrás de todo lo que hacemos. Si no podemos obtener combustible de un aparato, eso nos obligará a buscar combustible en otro lugar. Algunas veces causa una retirada inmediata y otras veces tomará tiempo para que esta retirada ocurra, pero sucederá. Si el suministro de combustible es muy bajo, infrecuente o adquirirlo resulta particularmente difícil, esto también resultará en que el narcisista finalmente seleccione electrodomésticos alternativos para satisfacer sus necesidades de combustible. Por consiguiente, cortar el suministro de combustible es un componente clave para lograr que se liberen de nosotros. La forma más obvia de hacerlo es mediante la implementación de un régimen robusto de no contacto. Si no podemos interactuar con usted de ninguna manera, no podemos obtener ningún combustible de usted y esta falta de combustible actúa para ayudar a mantener la barra de la aspiradora alta y por lo tanto el riesgo de futuras aspiradoras bajas. Esforzarse por un contacto total, ningún contacto tiene que ser siempre su objetivo. Sin embargo, ¿qué ocurre en aquellas situaciones en las que no se ha logrado o mantenido un contacto total? ¿Qué pasa con las situaciones en las que hay interacción entre tú y el narcisista? ¿Cómo manejas esas situaciones para proporcionar el menor combustible? En primer lugar, debe entender que lo que sigue en este artículo no debe ser considerado como una alternativa a la falta de contacto. No se puede optar por este enfoque. No piense que puede elegir entre la ausencia total de contacto y una alternativa que es menos que la ausencia de contacto. Si lo hace, espera el fracaso. El propósito de este artículo es cubrir dos situaciones en las que no ha surgido ningún contacto. 1. La emboscada. Usted puede haber cambiado de casa, bloqueado números, cambiado de trabajo, abandonado ciertos grupos sociales de riesgo y puesto en marcha varias medidas que han dado lugar a un sólido no contacto. Incluso entonces, es posible que te encuentres con el narcisista caminando por la calle, en un evento o posiblemente en un lugar que no esperabas. Aparte de vivir como ermitaño en una cueva en las montañas, no puedes legislar para esto como parte de tu régimen de no contacto y has tenido la desgracia de ser emboscado de esta manera. El narcisista puede haber planeado hacer esto o puede ser solo una coincidencia, pero de cualquier manera, usted tiene una reunión cara a cara con el narcisista. 2. Excepciones legítimas a la ausencia total de contacto. Permítanme dejar esto claro, son muy pocos y están muy alejados entre sí. Esto no es mantener el número del narcisista en tu teléfono y no bloquear ese número en caso de que haya una emergencia, eso no es una excepción legítima. Esto no es asistir al mismo gimnasio, a la misma hora y en los mismos días que sabes que el narcisista estará allí, puedes hacer cambios para reforzar tu régimen de no contacto en ese aspecto. Las excepciones legítimas incluirían permanecer en un trabajo en el que el narcisista también trabaja hasta que usted abandone un nuevo trabajo o se traslade a otro lugar. Se podría argumentar que usted podría dejar el trabajo inmediatamente para no tener contacto y sí, esa es una opción que debe ser considerada cuando usted está decidido a lograr un contacto robusto, pero si no hay un trabajo inmediato al que acudir, usted no tiene ahorros y tiene un periodo de preaviso que cumplir, entonces tendrá que permanecer en una situación en la que existe un riesgo de contacto. Excepciones legítimas también cubriría la paternidad conjunta con un narcisista cuando hay una orden judicial que obliga a que la paternidad conjunta se lleve a cabo. Excepciones legítimas cubre la asistencia a la corte donde el narcisista también estará presente. Recuerda, incluso con las excepciones legítimas esto no te da un pase para comprometerte libremente con el narcisista, de hecho todavía hay muchas cosas que puedes hacer, lo que significa que puedes mantener un nivel alto de no contacto, pero esos son asuntos que deben ser discutidos por separado. Este artículo trata de las muy pocas situaciones en las que el contacto con el narcisista se produce de tal manera que no se da o se da muy poco combustible. Reforzaré que no puede utilizar este artículo para comprometerse repetidamente con nosotros y pensar que puede hacerlo de una manera que no tenga un efecto adverso en usted. Si sigues involucrándote con el narcisista, tu pensamiento emocional surgirá y aumentará y terminarás perdiendo perspicacia y resistencia. Usted necesita reconocer y entender esto y ver las reglas de oro de la libertad. Número 4.
Es importante que usted entienda que la interacción más peligrosa con nosotros, es cualquier interacción física directa con nosotros. ¿Por qué es esto? 1. La mayor cantidad de combustible que usted nos proporciona proviene de la interacción física directa. Esto se debe a que las palabras que usted usa, el tono de esas palabras, su lenguaje corporal, su expresión facial y la mirada en sus ojos se combinan para proporcionarnos grandes cantidades de combustible. Por lo tanto, siempre que sea posible queremos lograr una interacción con usted en persona. 2. Usted es mucho más fácil de manipular en persona porque su propio pensamiento emocional surge debido a nuestra proximidad, lo cual debilita y elimina su resistencia a nosotros mucho más rápido. Es más fácil ignorar un correo electrónico nuestro, pero mucho más difícil cuando te miramos, darte esa sonrisa ganadora que te hace derretirte a medida que nuestro olor familiar te lava. Usted puede pensar que puede resistirse, y algunos pueden resistirse por un tiempo, pero he visto muchas caídas cuando hay interacción física con nosotros. 3. Su cortesía y decencia significan que es muy posible que tenga que luchar para ignorarnos cuando hay una interacción física directa. Tu pensamiento emocional te hará decir hola y al menos ser educado y entonces comienza el corte de salami a medida que te atraemos de nuevo. 4. No importa cuán disciplinado pienses que puedes estar en nuestra presencia, puedes ser capaz de mantener tu nivel de tono pero tus respuestas emocionales inmediatas, expresiones faciales, la mirada en tus ojos, el lenguaje corporal, etc., proporcionan combustible y son virtualmente imposibles de detener. Usted también luchará para mantener su nivel de tono cuando hable con nosotros por mucho más de un par de minutos. Por consiguiente, usted siempre nos va a dar algo de combustible cuando lo veamos en persona. Esto subraya la necesidad de evitar el contacto físico directo con nosotros como prioridad. Entonces, ¿cómo se reduce el combustible que se le da al narcisista? 1. No aplique ningún contacto y haga a lo total. Manténgalo a un nivel sólido. 2. Si tiene que haber contacto físico directo con el narcisista, trate de reducir el número de ocasiones en que esto puede suceder al mínimo absoluto. ¿Necesita asistir a esa noche de padres y maestros a la misma hora o puede organizar una cita por separado? ¿Puede pararse en la línea de banda opuesta para ver a su hijo hacer deporte? ¿Realmente tienes que asistir a esa reunión en la que estará el narcisista? ¿Puedes evitarlo, enviar a alguien más, dar su opinión por escrito o escuchar y contribuir a través de una conferencia telefónica? ¿Se puede estar sentado en una mesa diferente a la del narcisista en el evento? ¿Puedes alterar tu asistencia a la cantina del personal para que no vayas cuando sepas que el narcisista está allí? Sí, puede que te moleste tener que hacer estos ajustes, pero vale la pena hacerlo para minimizar el riesgo de proporcionar combustible y mantener el interés del narcisista en ti a un nivel más alto. Recuerde, queremos contacto físico directo por las razones expuestas anteriormente. 3. Si el contacto físico directo ocurre por una emboscada, aplique gozo y salga y manténgase alejado. Aléjate de nosotros y no digas nada. No parezca disgustado, asustado o preocupado. Mucha gente piensa que si te alejas de nosotros, entonces pensamos que hemos ganado. Sí, se lo diremos a la gente, ayer vi a Ana, pero se me escapó como un ratón asustado, pero eso es solo por la fachada. Si nos ignoras y lo haces sin reacción, excepto alejarte, entonces esto nos hiere masivamente y lo odiamos. Por consiguiente, si te encuentras con nosotros en alguna parte, tu prioridad es alejarte de nosotros. Solo vete, inventa una excusa para estar en algún lugar si realmente necesitas decir algo, haz como si necesitaras ir al baño, haz como si tomaras una llamada, lo que sea para que puedas salir. 4. Si realmente no puede escapar de inmediato, debería hacerlo lo antes posible. Mientras tanto, hable con otras personas y no con nosotros, esto también herirá, cuando sea posible. Si tienes que hablar con nosotros, mantén tu tono neutral, evita el contacto visual, habla sobre temas neutros o temas que no te delaten, recuerda que estaremos buscando combustible pero también información sobre ti que podamos usar. Por lo tanto, habla del viaje a donde quiera que estés, de la estrella del pop cuyo concierto es, algo que has hecho recientemente y que no te importa revelarle al narcisista y que no será usado en tu contra. No le preguntes al narcisista cómo está. Si quieren hablar, que lo hagan y que parezcan tranquilos. Cuanto más hablan, más se puede concentrar en la zonificación y no proporcionar reacciones, mientras planeas tu partida de las inmediaciones del narcisista. 5.
Evite los gestos expansivos y de barrido, apuntar, gesticular, agitar los puños, levantar las manos, etc. Todo esto proporciona combustible. Mantenga las manos juntas detrás de la espalda o colóquelas en los bolsillos, sostenga la bolsa o colóquelas en posición horizontal sobre la mesa y mantenga las manos en esa posición. Tenga algo para sostener o tocar y dígase a sí mismo que necesita mantener esa posición o elemento hasta que se aleje del narcisista. 6. Resistir todos los intentos de atacarnos de alguna manera. Mientras te mueras por decirnos lo cabrones que hemos sido o por aclararnos una o 20 cosas, solo acabarás perdiendo la disciplina y dándonos combustible. 7. Si el narcisista te ha telefoneado y te ha pillado, cuelga el teléfono inmediatamente. No nos diga que nos vayamos, no haga preguntas, termine la llamada inmediatamente. 8. Cuando tiene que haber alguna forma de comunicación con el narcisista, ya sea que la transmita a través de un tercero, esto elimina casi por completo el combustible, porque son palabras del tercero y no tuyas, a menos que el tercero se refiera a ti, lo cual deben evitar, o hacerlo por escrito. La escritura debe ser el único método de comunicación en el que sea absolutamente necesario, por ejemplo, en lo que se refiere a los acuerdos de crianza de los hijos. Al poner la comunicación por escrito se logra lo siguiente: usted se da tiempo para eliminar el lenguaje emotivo y así alimentarlo. Hablar no le da esta función de edición, ni tampoco estar en nuestra presencia. Usted tiene un registro de pruebas por escrito que puede ser útil en un momento futuro. Serás más breve. Si usted proporciona combustible, solo proporcionará una pequeña cantidad, ya que la palabra escrita nos proporciona la cantidad más baja de combustible que se puede proporcionar en comparación con otros métodos de comunicación. Por lo tanto, el objetivo no es la interacción con nosotros. Si hay una interacción de emboscada, huye tan rápido como puedas y si no puedes, gobierna tus respuestas como se describe anteriormente hasta que puedas escapar. Para otras interacciones, reduzca las físicas al nivel más bajo posible y utilice en su lugar comunicaciones escritas. Haciendo esto, usted reducirá su salida de combustible, levantará la barra de la aspiradora y nos moriremos de hambre de lo que queremos de usted.